La historia dice que los esclavos escapaban, pero nunca explica qué ocurrió cuando dejaron de huir. No habla de lo que construyeron cuando el mundo dejó de mirarlos. No registra el momento exacto en que el miedo cambió de dueño. Porque hubo una noche, una sola, en la que 17 personas dejaron de ser propiedad y se convirtieron en algo que la historia no supo cómo nombrar. No fue una rebelión. No fue una masacre. Fue algo mucho más peligroso. Una desaparición perfecta. Nadie los vio partir. No hubo gritos. No hubo disparos. Solo cadenas cayendo en el barro, tragadas por la tierra como si nunca hubieran existido. Aquella noche, el cielo estaba oscuro no por las nubes, sino por decisión. Como si incluso las estrellas hubieran aceptado no ser testigos. Ellos caminaron sin correr, porque correr es para los que creen que todavía pueden ser alcanzados. Y ellos ya habían decidido algo distinto. No volverían a existir para el mundo que los había roto. Los amos creyeron que habían muerto. Los soldados escribieron informes. Los sacerdotes rezaron por almas perdidas. Pero nadie entendió que no se habían perdido, se habían ocultado. Y en ese ocultamiento nació una idea que nunca fue escrita, una ley que no necesitó papel, un reino que no buscó ser recordado. Porque hay verdades que no sobreviven a la luz. Durante años, el mundo siguió girando sin notar el vacío. Los barcos siguieron llegando. Las cadenas siguieron sonando en otros cuerpos. Pero en lo profundo de la selva, lejos de los mapas, algo crecía sin banderas ni coronas. Algo que no necesitaba permiso para existir. Un lugar donde el silencio no era miedo, sino estrategia. Donde la memoria era compartida solo hasta el punto exacto en que dejaba de doler. Donde el pasado no gobernaba, solo advertía. Este no es un cuento de héroes. No hay batallas gloriosas ni nombres grabados en piedra. Esta es la historia de los que entendieron que el poder más grande no es visible, sino imposible de encontrar. De los que aprendieron que un reino visible puede ser destruido, pero un reino negado puede vivir siglos. Y si hoy nadie habla de ellos, si los libros no los nombran, si los mapas no los muestran, no es porque fracasaron, es porque ganaron, y lo hicieron tan bien, que el mundo todavía tiene miedo de admitirlo. La noche en que huyeron no tenía luna. No porque el cielo estuviera cubierto de nubes, sino porque nadie quería que el mundo viera lo que estaba a punto de nacer. El sonido de las cadenas había sido parte de sus vidas durante tanto tiempo que el silencio les parecía una trampa. Cada paso sobre la tierra húmeda resonaba en sus pechos como un tambor de guerra contenido. No corrían. Caminar rápido habría delatado el miedo. Y el miedo era lo único que todavía pertenecía a sus dueños. Eran 17. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Algunos habían nacido esclavos, otros recordaban vagamente el rostro de una madre libre, una aldea quemada, un nombre verdadero que ya nadie pronunciaba. Los unía algo más fuerte que la sangre, la certeza de que si regresaban, no habría segunda noche. El líder no llevaba armas visibles, solo un bastón tallado con marcas que no eran decoración, sino memoria. Cada línea representaba una huida fallida. Cada punto, un cuerpo colgado como advertencia. No hablaba mucho, no necesitaba hacerlo. Su espalda recta decía lo que las palabras no podían. No hay camino de vuelta. Atravesaron el pantano donde los cazadores no entraban por superstición. El agua les llegaba a las rodillas, espesa, viva, llena de insectos que se pegaban a la piel como si intentaran detenerlos. Uno de los más jóvenes casi gritó cuando algo se movió entre sus piernas, pero una mano fuerte le cubrió la boca. El grupo no se detuvo. Aprendieron hacía tiempo que el que se detenía, moría. Al amanecer, el mundo parecía distinto. No mejor, solo distinto. Los árboles eran más densos, la luz más débil, el aire más antiguo. Era como si la tierra misma no reconociera las leyes del hombre blanco. Algunos cayeron de rodillas, no para rezar, sino porque el cuerpo ya no podía sostener la idea de libertad sin romperse. Allí enterraron las cadenas. No como símbolo, como advertencia. Las cubrieron con barro, hojas y sangre seca de pies abiertos. Nadie habló, nadie sonrió. La libertad no se celebraba, se vigilaba. Durante semanas avanzaron hacia el interior, guiados por rumores que no estaban en mapas. Historias susurradas por esclavos moribundos. Leyendas de lugares donde el látigo no llegaba, donde los blancos no sobrevivían, donde la selva protegía a los que no pedían permiso. El hambre llegó antes que los soldados, la sed antes que la esperanza. Perdieron a 2 en el camino. Uno cayó enfermo y pidió que lo dejaran. No lo hicieron.
Murió esa misma noche y lo enterraron sin nombre, pero no sin memoria. El otro fue arrastrado por el río. Nadie volvió la cabeza. Aprendieron que mirar atrás era otra forma de esclavitud. Cuando finalmente llegaron al claro, nadie habló durante mucho tiempo. No porque fuera hermoso, sino porque era posible. Una elevación natural, rodeada de agua por 3 lados. Árboles altos como murallas. Solo un acceso estrecho, fácil de defender. Tierra fértil. Silencio real. No el silencio impuesto por el miedo, sino el silencio que escucha. Esa noche encendieron fuego sin ocultarlo. Por primera vez, las llamas iluminaron rostros marcados por cicatrices que ya no parecían vergüenza, sino escritura. Alguien lloró en silencio. Alguien rió, y el sonido asustó al grupo más que cualquier disparo. No sabían cómo sonar libres. Fue entonces cuando el líder habló. No prometió paz. No prometió justicia. Prometió algo más peligroso. Dijo que si sobrevivían, el mundo jamás debía saberlo. Que un reino visible sería destruido, pero un reino negado podía vivir siglos. Esa noche no nació una aldea. Nació una idea, y la idea tenía hambre. La primera ley del reino nació antes que las casas, antes que los cultivos, antes incluso que los nombres nuevos. Nadie contaría de dónde venía ni quién había sido. El pasado era una herida abierta, y el líder entendía algo que los demás todavía no podían aceptar. La memoria podía esclavizar igual que el látigo. Así, cada amanecer comenzaba con trabajo silencioso. No órdenes gritadas, no castigos, no vigilancia armada. Solo miradas. Miradas que sabían que cualquier error atraería a un mundo entero que quería verlos muertos o encadenados otra vez. Construyeron refugios bajos, cubiertos de hojas y barro, invisibles desde lejos. Aprendieron a cocinar sin humo, a hablar con señas, a moverse como si la selva fuera parte de sus cuerpos. Cada sonido innecesario se castigaba con aislamiento, no por crueldad, sino por supervivencia. Por las noches, alrededor del fuego oculto bajo tierra, comenzaron a intercambiar historias fragmentadas. No nombres completos, no lugares exactos, solo sensaciones. El olor del mar, el sonido de un idioma perdido, la cara borrosa de un hijo vendido. Y algo extraño empezó a ocurrir. Al compartir el dolor sin detalles, el dolor dejaba de pertenecer a uno solo. Se convertía en algo común, algo manejable. El líder observaba en silencio mientras surgía algo nuevo, no esperanza, sino estructura. Designaron guardianes de perímetro que no dormían 2 noches seguidas en el mismo lugar. Crearon señales con piedras y ramas que solo ellos entendían. Cuando uno enfermaba, todos reducían su ración. Cuando uno fallaba, todos aprendían. Y sin darse cuenta, empezaron a pensar como un cuerpo único. Un día, semanas después, encontraron huellas. Pobres, europeas, recientes. Nadie gritó, nadie corrió. El líder ordenó borrar todo rastro humano del claro y moverse hacia el interior durante 3 días completos. Dejaron atrás herramientas, comida, incluso a una mujer que no podía caminar. Ella pidió quedarse. Dijo que no quería ser carga ni recuerdo. Cuando regresaron, el claro estaba intacto. La mujer no estaba. Solo su bastón apoyado contra un árbol, limpio. Nadie preguntó. Esa noche, por primera vez, entendieron que la selva no solo protegía, observaba, y aceptaba solo a quienes no pedían permiso para existir. Con el paso de los meses, el reino sin nombre dejó de ser un refugio y se convirtió en una máquina silenciosa. No de guerra, sino de permanencia. Aprendieron a cultivar sin alterar la tierra, a recolectar sin agotar, a cazar solo lo necesario. Cada niño nacido allí no escuchó la palabra esclavo, no porque estuviera prohibida, sino porque había dejado de ser útil. El líder envejecía, pero su autoridad crecía. No era rey, y eso era lo que lo hacía peligroso. Decidió que no habría tronos, ni símbolos visibles de poder. El mando rotaría en decisiones menores, pero las grandes se tomaban de noche, en voz baja, por quienes habían sobrevivido al látigo. Un consejo formado no por sabios, sino por cicatrices. Fue entonces cuando capturaron al primer hombre blanco, un comerciante perdido, hambriento, delirando. Lo observaron durante días antes de decidir qué hacer. Algunos querían matarlo, otros dejarlo ir. El líder escuchó a todos y luego habló solo una frase: si regresa, vendrán. Si muere, buscarán. Pero si desaparece, el miedo trabajará por nosotros.
Le quitaron la ropa, los mapas, el idioma. Lo dejaron en la selva con comida suficiente para 2 días y un símbolo grabado en el pecho con fuego. Un círculo incompleto. Años después, ese símbolo aparecería en rumores, en diarios rotos, en cartas que hablaban de un reino que no podía ser encontrado, de hombres negros que no huían ni atacaban, solo observaban. El reino entendió entonces el verdadero poder, no la violencia, sino la duda. A partir de ese día, cada intruso era devuelto al mundo cambiado, sin certezas, sin pruebas, sin voz firme, y el mundo empezó a temer lo que no podía nombrar. Pero todo reino, incluso el invisible, crea enemigos sin saberlo. Uno de los nacidos libres comenzó a preguntar demasiado. Quería saber por qué no podían expandirse, por qué no podían mostrarse, porque vivían como sombras cuando eran fuertes. El líder lo miró como se mira a un espejo peligroso. No lo castigó. Le dio una misión: cruzar el perímetro, caminar hasta el mundo que los había roto, observar y regresar. El joven aceptó. Nunca volvió. Pero meses después, llegaron hombres armados a los límites de la selva. No Encheron, Acampron, Esperon. Y el reino entendió que su mayor amenaza no venía de fuera, sino de la curiosidad de los que habían nacido sin cadenas y no sabían reconocerlas cuando cambiaban de forma. La espera fue más peligrosa que cualquier ataque porque obligó al reino a enfrentarse a algo que nunca había necesitado antes: la anticipación. Los hombres armados no avanzaban, no gritaban, no cazaban, no incendiaban. Solo estaban allí, como una herida abierta en el borde del mundo conocido. Cada día montaban el campamento un poco más cerca del límite invisible que el reino había aprendido a respetar y dominar. El consejo nocturno se volvió más tenso. Algunos proponían atacar primero, borrar el rastro como habían hecho antes. Otros insistían en que la selva no permitiría una invasión completa. El líder escuchaba, envejecido, con los ojos hundidos, consciente de que el tiempo era el único enemigo que no podían confundir ni manipular. Fue entonces cuando aparecieron las divisiones. Los nacidos esclavos entendían el lenguaje del cazador. Los nacidos libres solo veían amenaza directa. El miedo comenzó a tomar formas nuevas, no al látigo, sino la decisión equivocada. Una noche, sin anuncio ni permiso, un pequeño grupo cruzó el perímetro para observar de cerca el campamento enemigo. Regresaron con información inquietante. Los hombres no buscaban esclavos, buscaban pruebas, documentos, testigos, mapas. El mundo no quería destruir al reino, quería demostrar que nunca había existido. Y esa intención era más peligrosa que la violencia. El líder comprendió que el reino se había vuelto demasiado perfecto en su invisibilidad. Había sobrevivido porque negaba su existencia, pero ahora esa negación despertaba sospecha. Ordenó algo impensable: permitir que el mundo viera una sombra real, un sacrificio controlado. Dejaron que uno de los refugios periféricos fuera descubierto. Herramientas simples. Rastros humanos incompletos. Ningún cuerpo, ningún nombre. El campamento reaccionó de inmediato. Escribieron, midieron, dibujaron. Pero al no encontrar un centro, comenzaron a dudar entre ellos. Algunos se marcharon. Otros insistieron. El reino observó cómo la desconfianza se infiltraba entre los invasores, y por primera vez entendió que el enemigo también podía fragmentarse. Sin embargo, el precio fue alto. La mujer más anciana del consejo murió esa misma semana, y antes de morir susurró algo que nadie quiso repetir en voz alta. Todo reino oculto termina devorándose a sí mismo cuando confunde silencio con eternidad. La muerte de la anciana no trajo luto público, solo un vacío incómodo. Ella había sido una de las pocas que recordaba el nombre de su madre, y con su muerte se extinguió otra raíz. El líder, debilitado, comenzó a delegar decisiones mayores por primera vez, y ese gesto, aunque necesario, abrió grietas invisibles. Los jóvenes querían expansión, los mayores querían desaparición total. Dos visiones incompatibles del futuro. El conflicto estalló cuando un niño nacido en el reino fue capturado cerca del perímetro por exploradores. No fue encadenado ni golpeado. Fue interrogado con comida, con sonrisas, con promesas. Cuando lo devolvieron, el niño no estaba roto físicamente, pero algo en su mirada ya no pertenecía al reino. Había visto el mundo exterior sin látigo. Había escuchado palabras como comercio, ley, perdón. Esa noche el consejo se dividió como nunca antes. Algunos exigían castigo ejemplar.
Otros defendían al niño como prueba de que el reino ya no podía aislarse sin deformarse. El líder no habló durante horas. Finalmente dijo que el reino no podía protegerse de lo que desconocía, y ordenó lo impensable por segunda vez: enviar emisarios, no al mundo blanco directamente, sino a otros olvidados, comunidades rotas, fugitivos, pueblos que sobrevivían en los márgenes del mapa. El reino dejó de ser único y comenzó a convertirse en red. Con el tiempo, los exploradores desaparecieron sin violencia. Los informes se volvieron contradictorios. Algunos hablaban de una tribu, otros de varias. Nadie podía confirmar nada. El reino había dejado de ser un punto fijo y se había transformado en movimiento. Pero el líder sabía que esa estrategia tenía fecha de caducidad. Antes de morir, reunió a los más jóvenes y les dijo algo que nunca había pronunciado: el reino no debía durar para siempre. Debía existir lo suficiente para cambiar el curso del miedo. Luego entregó su bastón tallado, ya completo, a una mujer que no había nacido esclava, pero entendía el precio de la libertad. Esa noche, el líder murió sin ceremonia, y el reino, por primera vez, tuvo que aprender a existir sin su sombra. Sin el líder, el reino descubrió que había confundido unidad con dependencia. La nueva guardiana del bastón gobernaba sin mitos ni promesas. Su autoridad no provenía del pasado, sino de la decisión de aceptar el fin como parte del diseño. Ordenó la dispersión gradual. No huida, no abandono, sino disolución estratégica. Familias enteras marcharon en direcciones distintas llevando solo conocimiento, señales, historias fragmentadas. El reino dejó de tener centro. Los exploradores que regresaron años después no encontraron nada reconocible. Solo selva, solo rumores, solo símbolos repetidos en lugares distantes. El mundo empezó a hablar de una amenaza difusa. No una rebelión, sino una idea peligrosa, que los esclavos no solo escapaban, sino que sabían desaparecer sin pedir perdón. El niño capturado se convirtió en adulto y regresó al mundo exterior como comerciante. Nadie supo nunca quién era. En sus tratos siempre ofrecía algo imposible de rastrear. Y cada vez que alguien preguntaba de dónde venía, respondía con una sonrisa que no revelaba nada. El reino ya no existía como lugar, pero sobrevivía como método, como advertencia silenciosa, como herida abierta en la narrativa oficial. Y el mundo, incapaz de destruir lo que no podía localizar, comenzó a reescribir la historia, eliminando toda mención de rebeliones exitosas. Eso fue el verdadero triunfo del reino: obligar a poder a mentir para sobrevivir. Siglos después, cuando los historiadores afirmaron que ningún esclavo había fundado jamás un reino duradero, el eco de la verdad ya estaba demasiado disperso para ser silenciado. Aparecía en canciones sin autor, en símbolos tallados en madera, en gestos de comunidades que nunca pudieron explicar porque no se arrodillaban. El bastón tallado terminó fragmentado, cada parte enterrada en un lugar distinto, como un cuerpo que no debía ser encontrado completo. El reino no dejó ruinas ni coronas ni fechas oficiales. Dejó algo más peligroso, un precedente. Demostró que la libertad no siempre se conquista con sangre visible, sino con negación absoluta. Que el poder puede existir sin ser reconocido. Y que algunos reinos solo sobreviven si el mundo cree que nunca nacieron. Hoy, cuando alguien afirma que la historia siempre la escriben los vencedores, ignora algo fundamental. A veces, los verdaderos vencedores escriben tan bien su ausencia que obligan al mundo entero a vivir con la duda. Y esa duda sigue gobernando.